Ya. En la sesión de hoy día vamos a, después de haber pasado por integrales impropias, vamos a empezar a aplicar ya todos los tipos de integrales que tengamos eh, en función de calcular, eh, ¿cómo se dice? De calcular elementos geométricos. ¿Ya? Entonces, el primero de ellos es calcular la longitud de un arco. Yo tengo una función que representa una curva y me gustaría saber cuánto mide la curva. Eso va a ser el primero de los insumos y el que vamos a ver hoy día. Ahora, para ello vamos a tener que hablar en un lenguaje distinto con respecto a las funciones, así que ahí hay como una dificultad adicional que hay que tratarla con un poco de delicadeza. Entonces, eh, ya, tenemos entonces una función f definida sobre un intervalo cerrado con derivada continua. Ya le pedimos eso a la función como para que todo lo que podamos hacer de ahí en adelante no tenga indefiniciones, sea algo controlado. Se hace la curva de la ecuación y igual f de x. ¿Ya? Ese mismo f tiene asociado entonces su gráfico. Y vamos a encontrar una fórmula para dicha longitud. ¿Ya? Yo les voy a mostrar la idea en el pizarrón y después vamos a ver lo que está escrito en el PDF que pues, está concretada la idea. Entonces lo que está en rojo acá en el pizarrón está ilustrando esta curva, ¿ya? Que es el gráfico de la función entre A y B. Entonces, claro, yo no puedo tomar una regla de medir y ponerla encima de la curva porque la curva es precisamente eso, curva. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Igual que antes, como mediante rectángulos aproximábamos el área bajo la curva, aquí mediante segmentos, yo estoy aproximando el largo de la curva. Ya cada uno de esos segmentos que están marcados acá no es el largo de la curva, pero se aproxima bastante. Y si yo refino esa partición que estoy haciendo aquí, entonces yo voy a tener una aproximación más certera. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que esos largos que están en negro, esos segmentos que están ahí, yo sí los puedo medir. Uno les dice que son los incrementos en L, el incremento de largo de curva. ¿Sí? Y cada uno de esos se le puede hacer Pitágoras y ver cuánto da. Porque si hago Pitágoras acá, yo puedo trazar una línea horizontal y una línea vertical. El que está acá abajo es el delta X, es el ancho del intervalo. Y el que está hacia arriba, uno puede llamarlo como un delta Y. Entonces, en realidad, si yo hago Pitágoras, yo puedo tener que el delta L va a ser la raíz cuadrada del delta X con el delta Y. Y si yo todo esto lo divido por delta X, apropiadamente, me va a quedar así. ¿Ya? Y cuando yo tome el límite de esta partición, es el mismo proceso, solo que lo estoy haciendo como muy a la rápida, muy en general. Um, hay mucho como cálculo intermedio que uno tendría que ser un poquito más riguroso, pero si uno, en vez de tomar una partición, al final hago el límite de esto y lo transformo en una suma de Riemann, yo voy a tener que finalmente, eh, ¿cómo se dice? Voy a tener esto, que la derivada entonces se va a comportar así. Perdón, me comí unos cuadrados acá haciendo Pitágoras, perdón. Me comí, me comí horriblemente unos cuadrados. Ahí sí. Entonces este tipo queda al cuadrado y ahora queda así. ¿Ya? Entonces, después integro, hago la integral de esto y ahí la integral en el fondo es tomar ahora el límite de la partición. Y me va a quedar que el L es la integral de esta expresión que está acá. ¿Ya? Esto lo estoy explicando muy a grosso modo, ¿ya? Hay mucha menudencia entre medio, que es importante, que hay que ser un poco rigurosos cuando uno toma los límites, etc. Pero la idea de dónde sale la fórmula viene a partir de esta explicación. ¿Ya? En el fondo estoy haciendo particiones, tomando estos segmentos, y al tomar el límite de la partición aparece una integral.
¿ya? Y esa integral es la que nos permite calcular la longitud de arco, ¿ya? De I a de X es lo mismo que escribir la función derivada, ¿sí? La misma función que nos presentan al principio, va a ser yo la tengo que derivar para encontrar ese de I a de X. ¿Ok? Eso es lo primero. Y aquí está escrito en la diapo. Acá está la misma idea, está explicada con palabras, ¿ya? Pero llegamos a la misma fórmula. ¿Ok? La longitud de arco, si a mí me están presentando la curva como una función, entonces se puede calcular así. ¿Ya? Eso es lo primero que vamos a aprender. ¿Ok? Si a mí me dan i igual a una función, entonces el gráfico de la curva tiene, o sea, el gráfico de la función tiene esa longitud. Yo la puedo calcular de esa manera. ¿Ya? ¿Dónde está lo difícil entonces? Hay dos dificultades que van en paralelo ahora con esta parte de la materia. Esa integral que quedó ahí es una integral en general difícil, porque tengo la integral de una raíz, ¿ya? No siempre el cálculo de esa integral va a ser amigable. Entonces, es una dificultad algebraica, por decirlo así, una dificultad de cálculo, ¿ya? Y por otro lado, muchas de las curvas que tenemos nosotros conocidas, por ejemplo, pensemos en la circunferencia, en la elipse, en la hipérbola, no necesariamente son funciones, ¿ya? De hecho, voy a mostrarles acá. eh, Me equivoqué de botón. De hecho, si uno quiere pensar la circunferencia, por ejemplo, el gráfico, algo tan simple como calcular la longitud de una circunferencia, no me sirve ocuparla con esta fórmula porque la circunferencia no es función. No se puede escribir como i igual a un f de x. ¿Ya? De hecho, ya lo hemos comentado antes, en la circunferencia, la mitad superior viene a ser una función. ¿Ya? Podemos escribirla así, no sé, a cuadrado menos x cuadrado, y la mitad inferior viene a ser la misma, pero con el negativo adelante. Entonces, claro, uno puede decir, bueno, no es tanto problema porque eh, al final son las mismas longitudes, etc. Pero en general, eh, o sea, son las mismas longitudes y las puedo calcular por separado, ¿ya? Pero en general las curvas, la gran mayoría, no se pueden expresar como una función, ¿ya? Eso es algo que nos va a suceder constantemente. Entonces necesitamos aprender, más allá de la fórmula que acabamos de encontrar, necesitamos formas de representar las curvas más generalmente, más general que si fuera una función, ¿ya? Y eso es a lo que vamos a ir ahora, ¿ya? Entonces, este caso que acabamos de demostrar, esta fórmula solo funciona si es que la curva me la dan a través de una función, ¿ya? Veamos qué pasa con los otros casos. Vamos acá. Ya. Entonces, ¿cómo se define una curva de forma más general? Una curva de forma más general se le dice que está dada en forma paramétrica, ¿ya? La primera vez que ustedes escuchan la palabra paramétrica es en el Mate 20, en el curso que deberían haber tenido hace un par de semestres, cuando ven la recta, por ejemplo, en forma paramétrica, ¿ya? ¿Qué se hace en la recta paramétrica? Que cada una de las variables x e y dependen de un parámetro extra. En el caso de la recta era x y z que dependían de un parámetro t. ¿Ya? Aquí lo vamos a hacer en dos variables. Entonces, claro, lo que va a pasar es que el x va a depender de un t que se mueve en un intervalo, y el y va a depender de un t que se mueve en un intervalo. Cada una de ellas, al final yo estoy diciendo que tanto el x como el y son funciones de t, ¿ya? Y cada una de ellas le pedimos que sea diferenciable para que la curva al final se le pueda aplicar todo lo que queremos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es traducir la fórmula, ¿ya? La misma fórmula que teníamos antes, en vez de hacer el paso donde yo dividí por delta x, lo que uno hace es dividirlo por delta t, ¿ya? Y hago el mismo proceso, tomo los límites, hago sumas de Riemann, todo eso, y me queda ahora una integral que en vez de decir 1 más de i a de x al cuadrado, ahora dice
de x a dt al cuadrado, de y a dt al cuadrado, y ahí está la fórmula en el caso más general, ¿ya? En el caso de una curva que está dada paramétricamente, ¿ya? Entonces, antes de meternos con ejemplos de cálculo de longitud de arco, veamos cómo se ven las curvas en forma paramétrica, ¿ya? En general, veamos un par de ejemplos como para que podamos practicar eso. Por ejemplo, aquí dice, determina la parametrización del segmento que une los puntos x1 y 1 con x2 y 2. Vamos a encontrar cómo se ve entonces un segmento en forma paramétrica, ¿ya? Entonces, ¿qué buscamos acá? Esto antes de meterme con las integrales, vamos a practicar un poco esto de parametrizar curvas. Ya, en el 1. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo el plano cartesiano, y yo quiero parametrizar esta curva, que va desde no sé, ahí, vamos a hacerla así. Es un segmento que va desde el x1 y 1 y llega hasta el x2 y 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos al servicio para poder hacer esto? Tenemos la ecuación de la recta vectorial. Se las voy a recordar acá. Esto es materia de mate 20. Tenemos la ecuación de la recta vectorial. ¿Cómo se hacía la ecuación de la recta? Era un punto variable, se puede escribir como el vector posición, más t veces un vector dirección. Esa era la ecuación de la ecuación de la recta vectorial, ¿ya? En términos nuestros, en xy, lo que nos está diciendo es que esto es xy, es el punto variable, es igual a un vector posición, que en este caso podría ser el primer punto, x1 y 1, más t veces el vector dirección, que es la resta entre los dos puntos. Acuérdense que un vector, este vector, ¿sí?, se puede representar como la diferencia del punto final con el punto inicial. Entonces, ahí tendríamos la dirección de la recta. Entonces sería el x2 y 2 menos el x1 y 1. Pura materia de álgebra lineal, ¿ya? Si yo sigo, si yo esto lo escribo, todo lo que está al lado derecho lo dejo escrito en un solo vector, nos va a quedar así. En la primera coordenada nos quedaría x1 más t veces x2 menos x1. Y en la segunda coordenada, si junto todo, nos va a quedar i1 más t veces i2 menos i1. Todo eso estaría en la segunda coordenada. Entonces, eso nos está dando la parametrización de este segmento, ¿ya? ¿Cómo uno escribe esto al final en general? Uno dice que esto es una función que depende de t y que está separada en dos partes. Tiene el x, ahí la primera coordenada, que está escrito como esta coordenada, x1 más t veces x2 menos x1, y el y, que está escrito como i1 más t veces por x2 menos x1. Y lo otro importante cuando uno parametriza es que tengo que decir dónde se mueve el t. Y en este caso, basta con que el t se mueva, porque esto es la ecuación de la recta, esto que acabo de escribir. La recta es infinita, ¿sí? Yo quiero solamente el segmento que parte acá y termina acá. Entonces, para eso tengo que delimitar el t. Y el t en este caso se va a mover entre 0 y 1. ¿Por qué entre 0 y 1? Porque si uno evalúa en t, por ejemplo, acá en la recta, lo podemos ver aquí en este paso. Si yo pongo t igual 0, me quedo con el punto inicial. Y si yo pongo t igual 1, entonces me quedan estos tres vectores, S, S y S, y se cancela el x1 y 1, el primer punto, y me queda este que está acá, que es justo el punto final. Entonces basta como punto de extremo, es el t igual 0 y el t igual 1. Y cuando t se mueve entre medio, estoy representando todos los puntitos que están entre medio. ¿Ya? Eso es lo que está pasando entonces
esta es una forma de parametrizar. Y de hecho les va a servir. Generalmente hay ejercicios en donde hay algún pedazo de curva que es un pedazo recto, es un segmento. Entonces usted ya sabe que en general la parametrización de un segmento se hace siempre igual. Esta que acabamos de hacer. ¿Ya? Eso significa parametrizar. ¿Ya? Es transformar el x y el y en ambos en una función de t. ¿Ok? De otra variable. Da lo mismo si le pone t, puede ponerle otra letra. ¿Ok? ¿Hay alguna duda con ese ejemplo? ¿No? Ya, la segunda parte es más estándar. Este yo siempre muestro el primer ejemplo porque es útil y lo van a usar después muchas veces. Ya, por eso que es importante entender cómo parametrizar un segmento. En la segunda es más fácil deducirlo, porque la segunda dice, determina una parametrización de la mitad superior de la circunferencia. Esta es la circunferencia unitaria con centro en el origen. Ya, x cuadrado más y cuadrado igual 1. Aquí tenemos la ventaja que nos dicen que es la mitad superior. Entonces, si es solo la mitad superior, entonces yo puedo escribirlo como función. ¿Sí? Si lo escribo como función, me va a quedar así, es despejar el i. Es despejar el i. Entonces, si despejo i, voy a moverme acá. Ahí. Si despejo i, entonces me queda i igual a la raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Ya? Si de esa ecuación de la circunferencia despejo el i y me quedo con la parte positiva, estoy hablando de la mitad superior. Así que ahí está. Y cuando uno tiene una función también la puedo parametrizar. Y es la parametrización más simple de todas. ¿Cómo se hace una parametrización en el caso de funciones? Usted tiene que decir, bueno, el i ya está en función de una variable. Es la raíz de 1 menos x cuadrado. Ya está en función de una variable. Entonces, a esa variable x, yo simplemente la voy a cambiar por t. Entonces, el i, que tenía su fórmula en función de x, ahora la escribo en función de t. ¿Por qué? Porque justo arriba estoy diciendo que x es igual a t. ¿Ya? Y ahora necesito que eh, el t sea indicado para que esto sea la mitad de la circunferencia, ¿no? Entonces yo voy a hacerlo, voy a mirarlo en el gráfico así. Ahí está la mitad de la circunferencia. ¿Ya? Yo voy a hacer que parta desde acá y que termine acá. ¿Ya? Entonces, ¿ese cuál punto es? Ese punto es el 1, 0. Y yo quiero que termine en el menos 1, 0. ¿Ya? Entonces tengo que elegir acá un intervalo donde el valor de t parta, haga que el x parta acá, o sea que el punto comienza acá y que termina al otro lado. ¿Ese cuál puede ser? Eh, ¿Cuál puede ser? Para que haga eso. Yo voy a hacer que el t parta en el 1. Parta en el 1. Ahí me quedaría el x1 y el y0. Y ahí estoy partiendo de ese punto. Ah, lo voy a hacer al revés, perdón. Voy a hacer que parta desde el otro punto. Voy a hacer que parta así. ¿Ya? Desde el menos 1 hasta el 0. Entonces voy a hacer que t sea menos 1. Cuando vale menos 1, aquí me da menos 1. Y el x vale menos 1. Y el y valdría 0. Pues lo reemplazo acá y me da 1 menos 1, 0. Y ese me daría este punto. Y cuando el t valga 1, me da el otro punto. ¿Sí? Me va a dar ahí, x va a ser 1, y en el otro caso, y va a ser 0. Así que es fantástico. Ahí recorro toda la curva para distintos valores de t entre menos 1 y 1, y parto y termino en esos dos puntitos. ¿Ya? Si yo hubiera pensado recorrer la curva al revés, claro, me hubiera quedado algo raro, porque me hubiera quedado que el t se mueve entre 1 y menos 1. Y no tiene sentido eso, me queda un intervalo al revés. ¿Ya? Entonces, no es lo que quiero hacer. ¿Ya? Hay que recorrer la curva en este caso de manera que el t me quede bien, me quede en un intervalo normal. ¿Ya? Entonces, moraleja de este ejemplo, si la curva es función, y esto en general hay que entenderlo súper bien,
Si la curva está dada por una función, entonces su parametrización siempre es la misma. X es t y el y es la misma función, pero en t. ¿Ya? Y hay que ajustar el t aquí para que se mueva en un intervalo que haga que recorra la curva correctamente, ¿ya? Con el punto inicial y el punto final como me lo estén describiendo. ¿Ya? Muchas veces esta parte es muy fácil y esta parte hay que pensarlo más. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Algo que no se entienda? Que de aquí ni siquiera me he metido con las integrales, solo estamos parametrizando. ¿Hay alguna duda? ¿No? Ya. Entonces, ¿qué falta? A ver, déjenme avanzar un poquito acá. Ya. Entonces, solo parametrizando, vamos a poder calcular ya una longitud de arco. Entonces, cuando uno se mete con eso, yo les adelantaba que muchas veces queda la integral media complicada. ¿Ya? Entonces, veamos un ejemplo concreto. Dice acá, calcula la longitud de arco de una función, ojo con eso, hay una función ahí, entre 0,0 y un medio, un cuarto. ¿Ya? Entonces, voy a imaginar la curva, solo para tenerla de referencia. No siempre es necesario hacer esto, pero es para tenerla de referencia. La curva es una parábola, ¿sí? La parábola canónica, de hecho. Y la quiero calcular su longitud desde el 0, 0, o sea, desde el vértice, hasta el 1 medio, un cuarto, que podría ser un punto que está acá, ahí está el 1 medio, ¿ya? 1 medio, un cuarto. Yo quiero solo saber cuánto mide ese pedacito, ¿ya? Ya, aquí yo tengo dos posibilidades, o lo pienso como función, y la longitud de arco sería desde 0 hasta 1 medio de la raíz de 1 más f' de x al cuadrado, y ahí tendría la fórmula y empezar a calcular, ¿no? O bien parametrizo la curva y hago lo mismo, pero en términos de t. En vez de hacerlo con x, lo puedo hacer en términos de t. Yo prefiero siempre hacerlo así porque es el caso más general y que le va a servir para otros ejercicios. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá la parametrización es muy sencilla. Como es función, y lo explicaba hace un rato, ponga el x igual a t y el y como la función en t, o sea, t cuadrado. ¿Ya? Y ahora yo elijo el t para que efectivamente parta en el 0, 0 y termine en el 1 medio, un cuarto. Entonces, para que parta en el 0, 0, ¿qué valores de t hay que elegir ahí? 0. ¿Ya? Y para que llegue al 1 medio, un cuarto, el x tiene que ser 1 medio. Así que tengo que llegar al 1 medio. ¿Ya? Ahí, si reemplazo acá me da 1 medio, si reemplazo acá me da un cuarto. Así que está súper bien. ¿Ya? Y cuando tengo eso, necesito saber siempre quién es de x a dt, de x a dt, que es derivar el t nomás. Si derivo t me da 1. ¿Ya? Y necesito saber quién es de y a dt. En este caso me da 2t. ¿Ya? Y la fórmula dice esto, pues la fórmula esta es la fórmula más general, es la integral desde donde se mueve t, que también es de 0 hasta 1 medio, de la raíz de x a dt al cuadrado. Lo voy a escribir una vez más, porque esta es la que uno memoriza. Esa y de y a dt al cuadrado, todo esto dt. ¿Ya? Esa es la que uno memoriza. De hecho, esto se abrevia. Más adelante lo vamos a abreviar. Y a todo esto se le dice dl. Es como una diferencial de arco, se llama. Diferencial de longitud de curva también. Y uno reemplaza. Es la integral de 0 hasta 1 medio de la raíz de S1 al cuadrado, 1, más S2t al cuadrado, 4t cuadrado. Y todo esto dt. ¿Ok? Entonces, la primera parte, que es parametrizar, como era una función, es súper sencillo, no tiene mucha dificultad. El punto está ahora en que la integral que me quedó está horrible. ¿Ya? Es la raíz de unos términos al cuadrado. Aquí nos topamos con el problema de encontrar la antiderivada.
¿Ok? No sé si hasta acá hay duda de cómo parametrizar la curva. ¿No? Ya, ahora nos proponemos calcular la integral. Entonces, estas integrales muchas veces salen por sustitución trigonométrica. Entonces, voy a hacer que 2t sea la tangente de teta, y con eso, si derivo, me queda que 2 de t va a ser derivada de la tangente, que es secante cuadrado, ¿cierto? Secante cuadrado de teta de teta. Y como estoy haciendo cambio de variable, tengo que ver los límites de integración. Cuando el t valía 0, ¿ya? Si el t vale 0, entonces el teta es un ángulo que tangente de teta me da 0. Ese ángulo es 0. Y si el t vale un medio, ¿sí? Me queda acá en la ecuación, ahí, me queda 1. Entonces, tangente de un ángulo que me dé 1, ese ángulo es pi cuarto. ¿Ya? Por ende, ahora toda la integral va a quedar escrita distinta. La integral va a ser desde 0 hasta pi cuartos de la raíz de 1 más tangente cuadrado de teta. Por eso hice esa sustitución, para que adentro me quede 1 más tangente cuadrado y aplicar identidades trigonométricas. Y todo esto por dt. Y dt es un medio del secante cuadrado de teta de teta. ¿Ya? Esa es la longitud de arco ahora en la variable teta. Y si uno resume esto es la integral de 0 hasta pi cuartos de un medio, hay un medio adelante, más encima, y me queda adentro, utilizando identidades trigonométricas, 1 más tangente cuadrado es secante cuadrado, así que en total me queda secante cubo de teta de teta. ¿Ya? Y hace mucho tiempo atrás, yo les dije que esas integrales de secante o de secante cubo los iban a perseguir durante todo el curso, y así pasó. ¿Ya? Yo les voy a publicar el desarrollo completo, porque al final la integral de secante cubo ya la hemos calculado un montón de veces. No voy a hacerlo ahora por temas de tiempo, eh, pero nos va a quedar lo siguiente. Al final uno calcula esa integral, la evalúa correctamente y tengo el resultado final, que sería este. ¿Ya? No quiero dar la lata con técnicas de integración, eso ya lo vimos. En este ejemplo en particular no lo voy a hacer. Ya nos va a dar esto. Eso. ¿Ya? Pero es calcular esa integral y evaluarla entre pi cuartos y 0 y multiplicarla por un medio. ¿Ok? Yo se los voy a publicar. Lo tengo resuelto aparte. ¿Ya? Así que eso va a aparecer ahí. ¿Hay alguna duda, chicos? Este ejemplo es para ilustrar como la otra dificultad que les puede suceder, que se les puede aparecer en un ejercicio de esto, y es que la integral sea fea, sea una integral difícil de calcular. ¿Ya? Pero el tema de la longitud, de la parametrización, en este caso es súper sencillo. Ujú. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Ya. Ahora, recién intentamos generalizar el tema de las curvas, que era hablar de estas parametrizaciones. Ahora nos vamos a quedar con una parametrización particular. De entre todas las parametrizaciones que uno puede hacer, una de ellas es súper importante y se llama coordenadas polares. Entonces nos vamos a detener un poquito ahí para entender de qué se trata, y después nos vamos a meter con ejemplos y vamos a ver que las integrales, estas integrales feas que estamos haciendo acá, van a quedar muy simples si es que yo transformo todo a coordenadas polares. ¿Ya? Entonces primero nos vamos a meter con este sistema de coordenadas. Ya, las coordenadas polares son una traducción de las coordenadas rectangulares. ¿Ya? Nuestro XY en el plano cartesiano que teníamos siempre, que medía lo horizontal y lo vertical, y con eso encontrábamos un punto, va a pasar ahora a otros dos parámetros que se llaman R y θ, que ya no hablan de coordenadas horizontales o verticales, sino que hablan de si yo tengo un punto,
yo quiero determinar su distancia al origen y el ángulo que forma con el eje X en sentido positivo, en sentido antihorario. O sea, el ángulo que se forma desde el lado positivo del eje X y esa línea que tracé ahí roja. ¿Ya? Eso. Entonces uno puede llegar rápidamente a ciertas relaciones entre un sistema de coordenadas y el otro. ¿Ya? Entre horizontal, vertical versus distancia al origen, ángulo que forma. Lo primero es que puedo hacer un Pitágoras acá. Por Pitágoras yo tengo que el r cuadrado es lo mismo que x cuadrado más y cuadrado. Entonces yo tengo una forma de escribir r. R va a ser la raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Y por otro lado, tengo que la tangente del ángulo va a ser cateto opuesto partido por cateto adyacente. Entonces, el ángulo va a ser el arco tangente de y partido en x. Este proceso que les estoy mostrando acá es lo mismo que hicieron, por ejemplo, cuando en Mate 10, ya hace mucho tiempo atrás, vieron forma polar de un complejo. El proceso donde teníamos el complejo en cartesiana y después lo transformábamos a forma polar, es lo mismo que estamos haciendo acá. ¿Ya? Entonces tengo una forma de pasar de coordenadas cartesianas, perdón, esto que acabamos de escribir, es como pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Ahí tengo una fórmula para encontrar R y para encontrar θ. ¿Ya? Y ahora yo puedo hacer el proceso al revés. ¿Qué pasa si a mí me dan las coordenadas polares y yo quiero encontrar las coordenadas cartesianas? Entonces, esto se hace de esta manera. Eh, se hace de esta manera. Nosotros necesitamos encontrar el X, ¿cierto? Entonces, yo voy a decir que coseno de θ es lo mismo que X partido en R. ¿Sí? Cateto adyacente partido en hipotenusa. Entonces el X es lo mismo que escribir R por coseno de θ. ¿Ya? Y de la misma forma, seno de θ va a ser I partido en R. Entonces, I es R seno de θ. ¿Ya? Y el θ, depende del ejemplo, depende del ejercicio en el que estemos, de dónde hasta dónde necesitamos la curva, se va a mover entre dos ángulos. ¿Ya? Que depende del ejercicio, tengo que ver de dónde hasta dónde considero ese ángulo θ. ¿Ya? Entonces, esto que acabo de escribir aquí es la forma que tenemos de pasar de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. X. ¿Ya? Esas son las dos fórmulas, en el fondo, maneras que tenemos de traducir unas coordenadas a otras. ¿Ya? Esto no es una parametrización propiamente tal, porque estamos cambiando dos variables en otras dos variables. ¿Ya? Así que no es una parametrización, porque la parametrización busca dejar todo en una variable, en la variable t. Pero nos va a servir para hacer esas parametrizaciones de mejor manera. ¿Qué más? Bueno, veamos en el PDF lo que aparece al respecto. Esto ya lo tenemos. Acá está. ¿Ya? Lo que acabamos de hacer es esto. Ahí están la forma que tenemos de pasar polares a cartesianas y cómo pasar de cartesianas a polares. Eso es lo que acabamos de discutir. Pero un detalle importante que tienen las coordenadas polares, que hasta cierto punto es cierta dificultad al respecto, que es que un punto en polares tiene infinitas representaciones. Ya, si yo quiero escribir un punto en coordenadas polares, no siempre va a aparecer como un número representando al R y otro número representando al θ, sino que pueden aparecer distintos números representando al R y θ y que significan el mismo punto. ¿Ya? Por ejemplo, voy a volver acá al pizarrón. Por ejemplo, si yo tengo el punto, voy a dibujar el plano cartesiano, y voy a dibujar este punto que está acá. Está justo en la mitad, ahí, no me salió. Ese puntito. Supongamos que ahí estoy justo en 45 grados. ¿Ya? Y
para acá tengo, no sé, voy a inventar. Y aquí esto mide 2. Voy a inventar todo eso. Entonces el punto, en coordenadas polares, el punto es 2 pi cuartos, en coordenadas polares. Está representado ahí por la distancia al origen y el ángulo que forma. ¿Ya? Pero ese punto también lo puedo escribir como 2 y en vez de escribir pi cuartos, puedo escribir cualquiera de sus pi cuartos más cualquiera de sus periodos. Entonces podría escribir 9 pi cuartos. ¿Ya? 9 pi cuartos es pi cuartos más 2 pi. Entonces estoy representando el mismo punto, solo que dio una vuelta completa y cayó donde mismo. Así que es el mismo punto, moralmente. ¿Ya? Y otra forma de escribirlo es que yo en vez de decir la distancia es 2, puedo también escribir distancias muy entre comillas, aquí sin confundirse. Puedo decir que el R es menos 2. ¿Ya? Y el ángulo es, voy a poner el ángulo acá, 5 pi cuarto. ¿Ya? Ese punto también está representando, o sea, esas coordenadas, perdón, también están representando el mismo punto. ¿Por qué? Porque 5 pi cuartos es pi cuartos más pi. O sea, es este ángulo, pero tengo que avanzar 180. Tengo que avanzar pi. Entonces estoy acá. Uy, me quedó horrible. Ahí. Estaría ahí. Si tuviera distancia 2, estaría acá. Pero al escribir acá que tengo distancia menos 2, lo que uno hace es eh, recorrer en sentido contrario. Entonces, acá está el ángulo, aquí, toda esta vuelta, esta media vuelta que di, pero en vez de recorrer 2, voy a recorrer menos 2. Así que voy en sentido opuesto. ¿Y qué pasó? Caí en el mismo punto que estaba originalmente. ¿Ya? Así que hay que tener cuidado con las coordenadas polares. Van a ser muy útiles para, en términos de integrales, van a quedar integrales muy fáciles de calcular, pero hay que tener cuidado con la representación. ¿Ya? Generalmente uno hace la representación más obvia, pero hay veces en que las curvas, las funciones en polares, pueden estar representadas de manera distinta. ¿Ya? Eso es una observación. Quizás no se va a notar mucho ahora porque todo va a salir medio bonito, pero eso puede pasar. ¿Ya? Veamos qué más. ¿Qué más se puede decir de las coordenadas polares? Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo de cómo esto se soluciona mucho si es que estoy hablando en coordenadas polares. Vamos con este ejemplo. Acá. Ya. Vamos a comprobar que el perímetro de una circunferencia de radio R es efectivamente 2πr. Vamos a calcular la fórmula de perímetro, la que nos enseñaron en el colegio, ahora la vamos a comprobar con longitud de arco. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo hubiera hecho esto en coordenadas cartesianas, la circunferencia de radio R yo la puedo situar la puedo situar al medio del plano cartesiano. Puedo meterla acá. Ahí. Ahí tengo una circunferencia. Entonces, y que tenga radio R. Entonces, ¿cuál sería la ecuación de la circunferencia? Sería x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. ¿Y dónde está el problema? Que para calcular, eh, si quiero pensar esto en coordenadas cartesianas, entonces la parametrización es complicada. Yo podría dejar esto como función y solamente estaría considerando la mitad superior de la circunferencia. Y más encima tengo que meter esa raíz en una fórmula, tengo que derivarla, etc. Sale súper engorroso si es que lo hago en coordenadas cartesianas. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Lo vamos a hacer en coordenadas eh, polares. Lo vamos a hacer en coordenadas polares. ¿Ya? Esta curva, esta circunferencia que está acá, son puros puntitos que tienen en común esos puntitos, que su distancia al origen es la misma. Esa distancia que está ahí es R mayúscula.
no es la variable r minúscula, no, es la r mayúscula, es una constante. ¿Ya? Entonces, en este caso estamos diciendo que r es igual a r. Es la r minúscula que representaba la distancia de cualquier punto al origen, es siempre la misma, r. ¿Ya? Eso es la ecuación de la circunferencia en coordenadas polares. En coordenadas polares. Entonces, claramente es una ecuación mucho más fácil que escribir la típica x cuadrado más y cuadrado igual r. Cuadrado, perdón. Me salté el cuadrado ahí. ¿Ya? Es mucho más simple, es como si fuera constante. ¿Ya? Es una función constante, finalmente. ¿Ya? Las funciones constantes en coordenadas polares son circunferencias. ¿Ya? Y con eso, si yo escribo todo en polares, por ejemplo acá el x, que en coordenadas polares es r coseno teta, ahora yo estoy diciendo que esa r minúscula es la r mayúscula, es la constante. Entonces, es r coseno teta con r constante. Y la i, que en coordenadas polares se traduce como r seno teta, con esas dos variables, ahora yo estoy diciendo que la r minúscula es constante. Entonces la transformo en esta r mayúscula. Y ahora sí me quedó una expresión para x e y que depende de un solo parámetro, del parámetro teta. ¿Ya? ¿Y cómo hago para que entonces la curva recorra completamente la circunferencia, para que sea específicamente toda la circunferencia? Hago que el teta recorra entre 0 y 2pi. Bueno, esto puedo dejar el 2pi abierto, da lo mismo eso, no es importante. ¿Ya? El 2pi es el mismo que el 0. ¿Ya? Y ahí tengo la parametrización. Esa es la parametrización de mi circunferencia. ¿Ya? Está parametrizada en términos de teta. Entonces, ¿qué necesito ahora? Para meterlo dentro de la integral y calcular la longitud de arco, necesito la derivada del x con respecto a teta, ¿ya? Que en este caso va a ser r por la derivada de coseno, que es menos seno, así que es menos seno de teta. Necesito la derivada de y con respecto a teta, que va a ser r coseno teta, ¿sí? Si derivo seno me da coseno. Y más encima los necesito al cuadrado. De x a de teta al cuadrado va a ser r cuadrado seno cuadrado, y de i a de teta al cuadrado va a ser r cuadrado coseno cuadrado. Y eso es lo que uno mete dentro de esta fórmula. Hay que sumarlos más encima. Entonces, si los sumo, entonces me va a quedar r cuadrado, factor de seno cuadrado de teta, coseno más coseno cuadrado de teta, y eso por identidades trigonométricas es 1. Así que el resultado final es r cuadrado. ¿Ya? La suma de estas derivadas al cuadrado nos da r cuadrado. Así que la longitud de arco es súper cómoda acá. Es la integral desde 0 hasta 2pi de esta raíz gigante que tenía el dx partido en d teta al cuadrado más di partido en d teta al cuadrado, todo esto de teta. Al final toda esa raíz, todo lo que tiene adentro, en realidad es r cuadrado. ¿Sí? Todo lo que está adentro, lo que uno llama el diferencial de arco, todo esto, con la raíz, es simplemente la raíz de r cuadrado. Y la raíz de algo al cuadrado me debería dar el valor absoluto. Esto debería ser el valor absoluto de r, pero r es positivo, porque es un radio. Así que en realidad me olvido el valor absoluto y le pongo r, ¿no? ¿Ya? Saco el r es una constante, chao con el r, y me queda entonces la integral de 1. ¿Ya? Y la integral de 1 es teta, ¿sí? Pero evaluado entre 0 y 2pi. Y si usted evalúa teta entre 0 y 2pi, le da 2pi. Así que todo esto nos dio 2pi r. Y ahí está la fórmula. Esa es la fórmula del perímetro de una circunferencia, la longitud de la circunferencia cuando da una vuelta. ¿Ya? Y ahí está hecha por coordenadas
al haber traspasado todo a coordenadas polares, queda una integral súper amigable, muy fácil de calcular. ¿Ok? En general, coordenadas polares ayuda mucho para circunferencia. ¿Cuál es la otra? Que es muy útil, elipse. Esas, las que son como variaciones de la circunferencia. Eso, no sé si hay alguna duda, algo que quieran preguntar. ¿No? Ya, vamos con otro ejemplo rápidamente, si no, no voy a alcanzar a ver todo. Ya, a ver. Vamos a hacer uno más. No, dos más. Ya. Ya, rápidamente, ¿qué es lo que sucede? Que no siempre las paramétricas, no siempre tenemos que hacer todo en coordenadas polares. ¿Ya? No va por ahí el tema tampoco. Es una forma conveniente de traducir algunos ejemplos, como el anterior. ¿Ya? Pero la gracia acá es que sepamos parametrizar en general. En general, una parametrización lo que tiene que hacer es cumplir la ecuación que me dan al principio. ¿Ya? Por ejemplo, acá aparece una curva que nosotros no hemos visto jamás, que se llama astroide. ¿Ya? Es x a la 2 tercios más y a la 2 tercios igual a la 2 tercios. ¿Ya? Es otra curva. No es una circunferencia, no es una elipse, no es una hipérbola. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a construir una parametrización que represente esa curva. ¿Ya? Y uno puede estar harto rato pegado, yo lo voy a hacer rápido para que alcancemos a hacer todo, pero uno tiene que encontrar una parametrización acá. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer R de t, va a ser X, yo lo voy a escribir como A coseno cubo, y Y, perdón, yo lo voy a escribir como A seno cubo. ¿Ya? Con, con el teta, ya moviéndome entre 0 y 2pi igual que antes. ¿Ya? Aquí, ¿por qué puse esta parametrización? Porque cumple dos cosas. Una es que satisface la ecuación. ¿Ya? Si uno reemplaza efectivamente x acá, nos va a quedar así: a coseno cubo de teta a la 2 tercios y más a seno cubo de teta a la 2 tercios. Y hay que ver si eso satisface, me tiene que dar acá al lado a la 2 tercios. ¿Ya? Entonces, claro, en este producto el 2 tercios se reparte, el tercios mata el cubo que hay acá, entonces me queda a la 2 tercios por coseno cuadrado, hay un 2 ahí, y en el otro a la 2 tercios por seno cuadrado. Entonces usted factoriza el a la 2 tercios y de nuevo vuelve a aparecer la identidad fundamental. Coseno cuadrado más seno cuadrado, todo eso da 1. Y efectivamente da a la 2 tercios. ¿Ya? La parametrización que uno deduce tiene que satisfacer la ecuación. Es súper importante. ¿Ya? Y lo otro es saber de dónde hasta dónde se mueve el teta. ¿Ya? Y esto es un poquito más difícil quizás de digerir, hay que verlo en la práctica, hay que meterle mano a esto con más tiempo. Pero la gracia es ir viendo eh, cuáles son los puntos que uno va formando al variar el teta. Entonces, por ejemplo, si el teta se mueve entre 0 y pi medios, ¿sí? Lo que va a quedar son distintos puntos que están, eh, a ver cómo decirlo fácil. Entre 0 y pi medios, por ejemplo, el coseno decrece. Entonces yo tengo como un punto máximo aquí cuando el teta vale 0, voy a tener un punto ahí, y el coseno decrece, entonces los valores de x se van yendo hacia la izquierda. En cambio el seno crece entre 0 y pi medios, en el primer cuadrante. El seno crece y al cubo sigue creciendo. ¿Ya? Elevar al cubo también es una función creciente. Entonces los i van creciendo. Entonces a medida que uno recorre teta entre 0 y pi medios, el x se va achicando y el i va creciendo. Entonces me queda algo así. Ahí me queda un poquito más bonito. Ni tanto. Ahí. Pucha. Ahí.
¿ya? Entre 0 y pi medio va a pasar eso, la curva va a tener esa forma, ese recorrido. Y es pura inspección, ¿ya? Es como darse cuenta cómo crecen o decrecen el X y el Y, ¿ya? Y cuando cambio teta por algún negativo, entonces los X se quedan fijos porque el coseno es par, y el seno le aparece un menos afuera, porque el seno es impar. Entonces, si los teta ahora los paso a los negativos y veo el cuarto cuadrante, es la misma función, pero con los i negativos. Entonces hace así, se refleja para abajo. Y si ahora cambio teta por pi menos teta y evalúo cuánto me da, me va a dar la misma función. O sea, la misma función, pero con los x cambiados de signo. Entonces se refleja para el otro lado. ¿Ya? Todo eso uno lo puede analizar con más detalle, ¿ya? Pero eso me da el pie para decir que lo único que basta, y por eso se llama astroide, porque queda como una estrella, esta curva que está acá. Eh, con eso uno se da cuenta que me basta con recorrer los 4 cuadrantes para tener la curva completa. ¿Ya? Si yo sigo recorriendo los teta para valores más arriba de 2pi, vuelvo a recorrer la curva. Entonces ya no es necesario, ¿sí? Como que son periodos de la curva. Por ende, por eso decido hacerlo entre 0 y 2pi, porque con esos 4 cuadrantes ya recorrí la curva completa. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a practicar eventualmente en algún taller o, o en alguna sesión de ejercicio. Vamos a hacer esto con más detalle, cómo encontrar la curva, cómo tener herramientas para poder construir el gráfico oportunamente y saber entonces dónde se tiene que mover el ángulo. ¿Ya? Eso es súper importante. Ya, pero en el caso nuestro lo que necesitamos ahora es calcular la longitud. Entonces para eso necesitamos el de x a de teta, que va a ser derivar esto, va a ser 3a por el coseno cuadrado y por regla de la cadena por menos seno, así que aquí va a aparecer un menos. Y si derivo el de i a de teta, va a ser 3a por el seno cuadrado ahora, estoy haciendo regla de la potencia ahí, por regla de la cadena es por coseno de teta, y no aparece ningún signo menos, así tal cual. ¿Ya? Y ahora lo elevamos al cuadrado. De x a de teta al cuadrado me va a quedar 9a cuadrado coseno cuarta seno cuadrado. Y si elevo el otro al cuadrado, de i a de teta al cuadrado, es casi lo mismo, solo que están cambiados el seno y coseno. Así. Y cuando lo sume, porque eso hay que meterlo adentro de una raíz en la fórmula, va a aparecer lo siguiente. Entonces el de x a de teta al cuadrado más el de i a de teta al cuadrado, si lo sumo, voy a poder factorizar 9a cuadrado seno cuadrado coseno cuadrado, eso lo voy a poder factorizar de los dos términos, y adentro me va a quedar eh, coseno cuadrado más seno cuadrado. Y eso es 1. ¿Ok? Entonces, esto es lo que va dentro de la raíz. Y cuando calcule la longitud de arco, va a ser la integral de 0 hasta 2pi de 9 veces a cuadrado, ese 9 veces a cuadrado va dentro de la raíz, y seno cuadrado, se siguió pegado esto, y seno cuadrado de teta, coseno cuadrado de teta, todo esto en una raíz. ¿Ya? Y cuando yo calculo raíz de algo al cuadrado, eso es valor absoluto. Entonces Profe, me una queda, pregunta. dígame, ¿No sería a la cuarta? no, porque cuando están sumados, hay que sumar estos dos tipos, esos que están ahí. ¿Ya? En cada una de esas sumas, yo factoricé este término. Sí, ahora sí entendí. Gracias, ¿Sí? profe. Eso. Ya, entonces, lo que les comentaba, cuando calculo la raíz cuadrada de algo que está al cuadrado, queda valor absoluto. Entonces, ojo con eso, porque el raíz de 9 es 3, no hay nada que discutir ahí.
el raíz de a cuadrado debería darme valor absoluto de a. Ah, y esto no estaba escrito, perdón. Aquí debería decir que el a es positivo, ¿sí? Es como en la circunferencia, igual, es como el radio, ¿ya? Pero debería decirlo, no estaba. En este caso el a también, valor absoluto del a va a ser a, y eso los puedo sacar de la integral. Y adentro me va a quedar valor absoluto de seno de teta por coseno de Profe, teta. sería 3A. Ah, 3, perdón, gracias. 3. ¿Qué será? Estoy calculando raíz. ¿Ya? Entonces tengo 3a. Y aquí aparece algo importante en todos estos cálculos. ¿Ya? Aquí sí tengo que mantener el valor absoluto porque como estoy recorriendo el ángulo de 0 hasta 2pi, hay momentos en donde esa multiplicación me da negativa y otros momentos donde la multiplicación me da positiva. Entonces hay que tener harto cuidado en cómo uno la calcula. Por ejemplo, voy a pasar a la otra página. Por ejemplo, entonces acá nos va a dar, teníamos el 3a afuera, y aquí lo voy a separar en 3 integrales. Lo voy a hacer desde 0 hasta pi medios. Ahí el coseno y el seno son positivos, entonces el valor absoluto va a quedar tal cual. Seno de teta, coseno de teta. ¿Ya? En el segundo cuadrante, ahí el coseno es negativo. Entonces, de pi medios hasta pi, aquí yo tengo que poner un menos adicional. ¿Sí? Tengo que poner un menos adicional porque aquí el coseno es negativo. Y como estoy hablando de valor absoluto, yo quiero que esto sea positivo. Entonces le pongo un menos adicional y lo pongo afuera. ¿Ya? Después para el tercer cuadrante, que va desde pi hasta 3 pi medios, aquí el seno es negativo y el coseno es negativo. Entonces juntos quedan positivos. Aquí no hay problema. Llego y saco nomás el valor absoluto porque ese producto me va a dar positivo. ¿Ya? Porque por separado son negativos. Y por último, en el cuarto cuadrante, el coseno es positivo y el seno es negativo. Así que el producto va a dar negativo. Por ende, le pongo un menos y calculo desde 3 pi medios hasta 2 pi el producto entre seno y coseno. Entonces es tremendamente importante entender que cuando calculo esa raíz de términos que están al cuadrado, lo que queda es un valor absoluto. ¿Ya? Y tiene que ser positivo, obligatoriamente. Y eso produce entonces esta separación que hice en los cuadrantes, y de ahí tengo que calcular las integrales por separado. ¿Ya? Eso es súper, súper importante. ¿Ya? Lo otro que uno puede hacer, y que quizá era más útil, más astuto en este caso, era calcular una de las longitudes, ¿no? Por ejemplo, yo me puedo devolver acá, debería haber hecho eso, la verdad. Podría haber calculado una de las longitudes, esa, entre 0 y pi medio, ¿ya? Y después multiplicarla por 4, ¿ok? Porque tienen la misma longitud, ¿ya? Pero como no nos dedicamos a la curva con tanto ahínco, como que eso no lo puede decir hace un rato, ¿ya? En cualquier caso, si lo hace así por separado o calcular una y multiplicarla por 4, va a llegar al mismo resultado y en total todo esto da 6a, ¿ya? También cuando se los publique va a estar el desarrollo completo, ¿ya? Pero esta es la parte delicada, ¿ok? Hay que tener ojo con la raíz de algo al cuadrado, ¿ya? Nos da el valor absoluto. Eso, ¿hay alguna duda con este? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Ya. Ya, lo último que voy a alcanzar a hacer es mostrarles una fórmula súper útil, muy, muy útil, que es cuando la función esté dada en forma polar. ¿Ya? Hace un rato teníamos la fórmula para cuando la función está escrita en forma cartesiana, ¿sí? Y muchas veces nos van a presentar los ejercicios como una función en forma polar. Por ejemplo, la parte B. La parte B de este ejercicio es calcular la longitud de arco de esta curva. Y, sorpresa, esa curva no está en cartesiana, es una curva que está en polares. ¿Ok? Entonces la parte B no voy a alcanzar a hacerla, pero sí la parte A, deducir esa fórmula que está ahí.
Esa fórmula después la pueden ocupar para todos estos casos, donde dice R igual una función de teta. La van a poder ocupar siempre. Entonces deduzcamos que efectivamente esa fórmula que está ahí está correcta. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Que ahora todo lo que está cartesiano yo lo voy a pasar a forma polar. Entonces, ¿cómo sería? Mala idea poner R. Vamos a poner la parametrización, ¿no? Yo sé eh, que en forma polar los X son R coseno teta e Y es R seno teta, ya con el teta moviéndose entre 0 y 2pi. Eso es lo que yo sé en general de cómo pasar cartesianas a polares. ¿Y qué me están regalando en este caso? Me están diciendo que tengo que parametrizar una curva donde dice que R es f de teta. Entonces, lo que acabo de escribir en coordenadas polares, yo puedo reemplazar el R por la función en teta. Entonces, borremos acá y voy a escribir aquí f de teta. Uy, me va a faltar espacio. Déjenme correr esto un poco más para acá. Va a ser entonces f de teta, el R, va a ser así. Y claro, dejé escritos el X y el Y en función de una sola variable, de la variable teta. Así que esto es una parametrización. ¿Okay? Es una parametrización de la curva en polares. Y le encuentro todo lo que hay que encontrarle. Hay que hacer el X, voy a escribirlo como X', en este caso da lo mismo, es lo mismo que de X a de teta. ¿Ya? Sabemos que estamos derivando con respecto a teta. ¿Ya? El problema es que cuando derivo esto, es regla del producto, así que sale bastante largo. ¿Ya? Si derivo, me va a quedar la derivada del primero, que es la derivada de la función, por el segundo, más el primero por la derivada de la función, que en este caso es menos seno de teta. ¿Ya? Y si lo elevo al cuadrado, que eso va en la fórmula, es la derivada con respecto a teta al cuadrado, me queda un cuadrado de binomio. ¿Sí? Entonces, el f' al cuadrado por el coseno cuadrado menos el doble producto del f por el f' por coseno por seno, es el término mixto del cuadrado de binomio, más el cuadrado del segundo, que es f cuadrado por seno cuadrado. Todo eso me da el de x a de teta elevado al cuadrado. Gigante, ya da horrible. Mismo proceso con el y. Y va a ser, tengo que derivar ahora esa expresión que está ahí, que también es regla del producto. Entonces nos va a quedar f' por el seno, derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo, aquí me quedó positivo todo, y después lo necesito al cuadrado. Entonces nuevamente me queda un cuadrado de binomio. En este caso me va a quedar el cuadrado del primero, f' al cuadrado, seno cuadrado, después más el término mixto, que es el doble producto entre ambos, 2f por f', coseno por seno, más el cuadrado del segundo, que es f cuadrado, seno cuadrado. ¿Ya? Y estos términos, estas derivadas al cuadrado, en la fórmula van sumadas y dentro de una raíz. Y cuando yo sumo esto, x' cuadrado más y' cuadrado, se cancelan algunos términos, se cancelan los términos mixtos. ¿Sí? Ese tipo con ese tipo se matan entre ellos, ¿ya? Y me quedan solo los cuadrados, ¿ya? Que los puedo factorizar. Hay algunos que tienen f' cuadrado y hay otros que tienen f cuadrado. Entonces los voy a agrupar y factorizar. Me va a quedar f' cuadrado, factor de coseno cuadrado más seno cuadrado, y me va a quedar f al cuadrado, factor de coseno cuadrado más seno cuadrado. Y cada uno de esos paréntesis obviamente da 1 por la identidad trigonométrica fundamental. Así que en total me dio lo que yo quería, lo que sale en la fórmula. Es la función, ahora pongámosle la variable, es la función en teta al cuadrado más el f' en teta al cuadrado, y es justo
lo que va ahí adentro de la función. ¿Ya? Aquí está más general, aquí está pensado el teta como que se mueve entre dos ángulos distintos, ya depende el ejercicio, yo ahí veo si el teta lo hago de 0 a 2pi o entre otros ángulos, ya aquí está pensado de manera general, entre alfa y beta cualquiera. Y ahí uno llega a la fórmula. Efectivamente, la fórmula de longitud de arco es la que está ahí arriba, de alfa hasta beta, de la raíz de f al cuadrado más f' al cuadrado, todo esto de teta. ¿Ya? Fórmula súper, súper útil para casos, por ejemplo, como la parte B. ¿Ya? No voy a alcanzar ahora a hacerlo. De hecho, ya me pasé. Me pasé en 2 minutos. Yo creo que voy a partir con ese ejemplo, la próxima clase, que va a ser el próximo miércoles. Ya voy a partir con este, y de ahí nos vamos a meter con la materia que sí. ¿Ya? Como para poder darle cierre a este ejercicio, que es muy útil en general. ¿Ya? Listo, chicos. Eso por hoy día. ¿Ya? Ustedes tienen control luego. ¿Sí? Cualquier duda que tengan del control, me mandan mails, yo se los contesto. ¿Ya? Y nos estaríamos viendo el próximo miércoles. ¿Ok, chicos? Eso. Profe, Dígame. consulta, ¿por casualidad tendrá a mano el documento ese que es como cronograma de todas las clases y que aparece como los temas que se ven en cada clase? Sí, sí, lo tengo bien a mano. Dame 2 segundos. Profe, Ese. el viernes hay taller, ¿verdad? Sí, sí, el viernes hay taller. No me han dicho Ay, todavía de qué es el taller, porque eso lo manda el coordinador. Pero sí, lo, este viernes hay taller. No sé de qué va a ser, por eso no les puedo adelantar nada. Bueno, Ya ahí tengo tengo eso, el ¿nos puedes documento. compartir ese documento, por favor? Pero está Para poder... publicado, ¿no? Está publicado en No, aula ese. ¿No? que estuve revisando y aparecen, hay una parte que aparece la fecha y aparecen como la fecha de la evaluación y ese tipo de cosas, pero no está publicado ese documento. Entonces, Ah, que se perfecto. nos... De repente se los voy a subir yo. ¿Ya? Hagamos eso. Yo creo que ahora que termina la clase, voy a subírselos de inmediato. Ya Ya, en mi sección, pues, donde están los PDF nuestros. ¿Ya? ok, ok. Ya, Eh, gracias. Eso. Ya pues, muchachos. Eso. Que estén súper bien. Nos estamos viendo la próxima semana. chao, profe, Chao, gracias. chao. Chao, profe, que esté bien.